Bueno, habíamos dejado los pozos tipos en la primera mitad más o menos de las distintas combinaciones que podemos ir armando. Vamos a seguir con el caso 8, donde vamos a hablar de pozos que tienen más de un comportamiento asociado a una variable de reservorio y no asociado a una variable operativa donde nosotros somos los que ocasionamos ese segundo comportamiento. El cómo se llega a esta situación lo podemos debatir. Algunos de los casos más obvios o más normales son sistemas de doble porosidad o por ejemplo, hay un caso al sur de Mendoza donde la acción del pozo va generando un estímulo, un daño a favor del pozo, donde los primeros meses se generan cavidades dentro de la roca por desconsolidación y producción de la arena que forma parte de la roca. Entonces, hasta que ese proceso termina, el comportamiento declina muy fuertemente, pero a partir de ese momento queda una declinación mucho más suave. Entonces, podemos tener un comportamiento de este tipo. Sí. Puede ser esto como puede ser cualquier otra alternativa. ¿Sí? Lo importante es que haya dos comportamientos muy diferentes y muy marcados y que sea fácil de identificar. En este caso lo que nos puede pasar es que tenemos un montón de pozos que tienen este comportamiento durante un tiempo determinado. Esto lo podemos hacer en tiempo o lo podemos hacer hasta un determinado caudal respecto del inicial. ¿Sí? Y si vemos esto replicado a lo largo del reservorio en todos nuestros pozos, entonces vamos a poder construir una curva tipo, un pozo tipo, que tenga en consideración este efecto, dado que siempre le pasa a todos los pozos. Entonces queremos hacer un pozo análogo a los que ya tenemos hechos, los que tenemos demuestran este comportamiento, entonces vamos a tratar de incorporar este comportamiento a nuestro pozo tipo. ¿Qué va a pasar? Y vamos a tener un montón de estos pozos. Obviamente cada uno con leves cambios en su declinación, en su caudal inicial, siempre asumiendo que todos son independientes, ¿sí? Seguimos bajo la misma premisa. Entonces vamos a tomar todos los tramos iniciales y vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. Llevamos todos los tramos iniciales a tiempo cero, declinamos un poquito lo que haga falta para que no tengamos el escalón ese que estuvimos discutiendo, y de todos los pozos existentes, de todos los primeros tramos de los pozos existentes, encontramos nuestro pozo tipo, o nuestro tramo tipo. Nos llevamos esto y con los segundos tramos hacemos exactamente lo mismo. Los llevamos a tiempo cero, los promediamos, declinamos lo que haga falta para poder ir, en este caso sí, ya hasta el límite económico, y hallamos nuestro promedio. Una vez que tenemos los dos tramos, unimos, obviamente. Sí, cada uno de ellos suavizado una curva matemática, todo lo que estamos charlando. Unimos los dos pedazos y tenemos la curva tipo representativa a nuestro reservorio que se comporta de esta forma, con dos o con un cambio muy notable en cómo declina, en cómo produce. Lo que puede llegar a pasar es que estos dos tramos no coincidan. Supongamos que la curva tipo esta era así y la curva tipo esta era así. Entonces se puede extrapolar o para este lado o para este lado, encontrar el punto de quiebre y respetarlo. Y hay que mirar con atención o con particular cuidado el momento que elegimos para el cambio. Puede ser, como había dicho antes, en un tema temporal, donde va a ser un poco subjetivo. El pozo empieza a producir y en un momento que yo como analista estoy mirando y estoy identificando y estoy decidiendo a mano, a partir de un cierto momento el pozo se empieza a comportar de una forma diferente.
¿Va a ser tan blanco y negro? Y no, por supuesto. Lo más probable es que esto sea un cambio gradual y yo tengo que tomar una decisión de en qué momento estoy considerando que el comportamiento cambie. ¿Sí? Y voy a tener un periodo de transición. Es probable que ese periodo de transición no lo incorpore al pozotipo, no porque no deba incorporarlo, sino porque matemáticamente termina siendo muy cómodo. Entonces termino teniendo dos tramos exponenciales, por ejemplo, o un tramo hiperbólico colgado con un tramo exponencial, que eso hoy en día en no convencionales es de lo más común. ¿Sí? Una hiperbólica con una cola exponencial. O sea, depende de uno, como la persona está construyendo la curva tipo, identificar ese momento y ver si es en un momento determinado, si es a partir de un umbral determinado, puede ser algún tema de sobrepresión que cuando empiezo a producir se comporta de una forma y después cambia, puede ser un tema de liberación de gases donde cambian las probabilidades relativas, entonces por encima de cierto umbral estoy produciendo de una forma y cuando empiezo a liberar gas cambia el comportamiento. Bueno, hay muchas variables. Cada vez que, o a medida que vayamos aumentando el grado de dificultad, va a ser más difícil tener una receta paso a paso y vamos a tener que empezar a mirar con más detenimiento. Iba a decir algo más. Bueno, nada. Creo que con eso tenemos todo. Temas de caudales divididos o de fracciones de caudales respecto al caudal inicial. Este caudal inicial podría ser el caudal inicial del pozo tipo al que estoy apuntando o el caudal inicial propio de cada uno de ellos. Digo, bueno, respecto al su caudal inicial, cuando llega a la mitad es donde empieza a cambiar el comportamiento. Y como sé que es a la mitad, entonces después al pozo tipo le estimo el caudal inicial, le estimo el otro tramo y hago que el otro tramo llegue forzosamente a la mitad del caudal que estimé. Estos tramos se pueden hacer de forma exponencial, se pueden hacer tramos exponenciales, cada uno puede ser una hiperbólica, se pueden empalmar distintas combinaciones de funciones matemáticas. En general, los que yo me he cruzado cuando son de esta forma suelen ser múltiples exponenciales y no cosas más extrañas. Creo que es por un tema de que dos exponenciales ya son suficientes grados de libertad. ¿Sí? Hay caudal inicial y declinación para este tramo y o caudal o momento inicial y declinación para este tramo. Ya son 4 grados de libertad y suele ser suficiente para capturar toda la posible heterogeneidad que toma esta curva tipo. Pero bueno, sí, podrían ser hiperbólicas, podrían ser otro tipo de funciones. Veamos el caso 9. Supongamos que tenemos... no, voy a hacer con esto. Supongamos que tenemos esta curva de pozo tipo. Así que ya la tenemos construida, o vamos hasta el eje. Tenemos esta curva tipo, este pozo tipo, y lo construimos con toda la información que teníamos, todos nuestros datos, nuestros pozos, es el mejor pozo tipo que pudimos construir. Y tenemos que hacer un pronóstico de un pozo que no es necesariamente futuro, sino que ya lo perforamos y ya tiene un poquito de historia de producción. Y en vez de empezar, como decía o como indicaba el pozo tipo, tiene 6 meses de producción y empezó así. Entonces, tenemos dos opciones. La opción casi incoherente es
usar estos poquitos datos para declinar el comportamiento del pozo y estimar su producción futura como la declinación de estos datos. ¿Sí? Una declinación conservadora, una OP, porque estoy apuntando a reservas probadas. Ahora, ¿qué pasa? Este pozo tipo lo construí con toda la información de los pozos que vengo haciendo y realmente veo que tienen un comportamiento hiperbólico. Todos mis pozos suelen tener, cuando hago el procedimiento matemático correcto, veo que su comportamiento es hiperbólico. Entonces, forzarle a este un comportamiento exponencial desde el día 1 puede ser muy agresivo. Es muy probable que lo sea. Que, entre paréntesis, no significa que si tengo un pozo con mucha historia y a partir de un determinado momento, cuando estoy haciendo el pronóstico para reservas, le cuelgo un tramito exponencial, ahí estoy siendo conservador, pero estoy siendo conservador dentro de lo esperable, dentro de lo coherente. Esto ya es casi una imposibilidad física, porque ninguno de mis pozos se comportó así. ¿Qué está pasando? Tengo muy poca historia como para incorporar en este pronóstico, si solo miro esta propia historia, para incorporar el cambio que va a tener a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se puede hacer sin duda es no usar esta curva y usar la información que tengo de este pozo tipo para colgarla de este dato, de este último dato de información, ¿sí? Pronóstico, pozo, no sé, 2020, ¿sí? Es un pozo que perforé ahora. Entonces, en enero perforé el pozo, a mitad de año lo estoy declinando, el pozo arrancó menor al pozo tipo. ¿Puede pasar esto? Por supuesto que puede. Este pozo tipo justamente es un promedio de cosas que están por encima y cosas que están por debajo. Algunos de los pozos que componen este pozo tipo empezaron igual que este, y sin embargo se comportan o tienden, o uno esperaría que en total, cuando incorporo toda la heterogeneidad del reservorio, se comporte igual el pozo tipo. Entonces, acá estoy mezclando dos cosas. Uno es el caudal inicial o algunas de los grados de libertad como caudal inicial y declinación inicial, y otro es el cambio de la curvatura, el cambio de esa declinación a lo largo del tiempo. El hecho de incorporar eso no tiene nada de malo, la curvatura esperada de ese pronóstico. Al contrario, es mucho más coherente, es mucho más lógico incorporar esto que hacer la declinación roja a esta. ¿Por qué? Porque ninguno de los pozos, o probablemente ninguno de los pozos con los que se construyó esta curva tipo, se comportó de esta forma. Por lo tanto, el reservorio probablemente no se comporte nunca de esta forma, o casi nunca. Tiene mucho más sentido colgar esta curva de los datos reales, de los cuales no me puedo escapar. La verdad que el pozo empezó con un caudal menor que el del pozo tipo. ¿Sí? ¿En qué momento voy a dejar de hacer esto? Cuando el pozo tenga suficiente historia como para que no me haga falta hacerlo. Por ejemplo, voy a dejar esta punteadita. Imaginemos que pasa un tiempo más. Sigo produciendo y me voy a mitad del año que viene. Y tengo 12 meses más de historia. Y estoy acá. Digo, bueno, ya produjo, ya empezó a tener una curvatura, ya me empecé a alejar del comportamiento de este rojo que había hecho. Fíjense que lo estoy haciendo todo muy casero, ¿no? Pero que la panza pasa primero por debajo y después empieza a enderezarse. Y digo, bueno, esta curva verde, esta historia verde, ya es suficiente historia, quizás, para hacer una declinación convencional y no para tener que seguir utilizando el pozo tipo como estrategia de transición entre un pozo completamente nuevo y un pozo con suficiente historia para ser declinado. Entonces, esta historia verde, digo, bueno, acá agarro, no sé, este tramo y lo declino ya con un exponencial y sale esto, que en este caso es levemente más optimista que la historia. Si lo sigo hasta el pozo tipo, por ahí se compensa. Perdón, hasta el caudal límite, por ahí se compensa. Pero esto ya es aceptable, ¿sí? Si tomase un poquito más de historia y luego un poquito más conservador, saldrá así. Pero acá ya estamos dentro de
suficiente información de historia como para declinar. Que fíjense que el pozo tipo azul, las dos declinaciones negras ya son mucho más lógicas que esta roja que hubiera tirado solo con los primeros datos. ¿Sí? Esto podría haber sido incluso peor, situación un poquito más para abajo. Entonces, distintas empresas van a tomar distintas decisiones de hasta qué momento toleran esto. En general el umbral suele estar cerca de un año. Pozos que tienen menos de un año de historia se suele seguir mirando el pozo tipo, pozos que tienen más de un año de historia ya se suelen declinar. No es obligatorio, es discutible y cada empresa va a tomar su decisión, pero es una buena regla de dedo más o menos. Y hablemos de el último de estos casos que llamé casos intermedios, que son del 6 al 10, donde por primera vez vamos a empezar a incorporar un grado de libertad adicional asociado a una dependencia, en este caso, por ser la primera y la más simple, una dependencia estática. ¿Sí? Imaginen que queremos hacer una declinación, construir una curva tipo en un reservorio donde un anticlinal que lo tenemos bastante bien identificado y sabemos que 0, 5, 10, 15, estos son los espesores del reservorio, ¿sí? El espesor de hidrocarburo, el espesor útil. Y tengo pozos distribuidos dentro, ya perforados, ya con historia, dentro de este reservorio. Trato de construir mi curva tipo. De nuevo, sigo asumiendo que hay independencia temporal, entonces no importa si perforé este primero o este después, el orden no importa, y la presión que encuentra el reservorio, las condiciones del reservorio que encuentran todos los pozos son las mismas. ¿Sí? O sea, vamos a cuestionarnos esa asunción dentro de poco, pero por ahora asumamos que es así. Tengo estos pozos perforados y tengo un pozo en el medio que tiene 17 metros de espesor de arena y un pozo al borde que tiene 2 metros de espesor de arena. Entonces, sería de esperar que el pozo que tiene 17 metros de espesor, a mismas todas las demás propiedades, tuviese mayor productividad, ¿sí? Tuviese un caudal mayor. ¿Cómo puedo chequear eso? ¿Cómo puedo corroborar si eso que estoy diciendo es verdad? Bueno, puedo construir un gráfico de, por ejemplo, espesor útil versus caudal inicial del pozo, de todos estos pozos verdes, ¿sí? Entonces, de nuevo, no estoy metiendo en el cálculo, en mi estimación, un tema temporal, no estoy metiendo fechas. Lo que estoy diciendo es, cada vez que perforé un pozo, puedo identificar, con algún pequeño grado de error, el caudal inicial de esos pozos. Y por perfiles y por conocer mi modelo estático, puedo sacar el espesor de arena que contactó ese pozo. Lo podría hacer con espesor punzado, si soy consistente en la forma en la que punzo los espesores. Pero supongamos que tengo algo más o menos así. Que debería tener una tendencia más o menos en este sentido, y sería lo esperable, que a medida que aumenta el espesor útil que encuentra cada uno de los pozos, su caudal inicial sea de alguna forma proporcional a él. Hace falta que sea lineal, no, hace falta que realmente exista una tendencia, no, pero es esperable, digamos. Entonces, veo que hay un emparejamiento positivo entre el caudal inicial o el caudal con el que empiezan los pozos y el espesor útil que tienen los pozos. Podría ser algo similar con la acumulada final. Si cada uno de estos pozos lo decliné hasta el fin de su vida útil, entonces puedo ver si también hay una tendencia de esto, ¿sí?
y por ahí la tendencia del caudal es menos marcada, también existe, pero es menos marcada. Perdón, en la acumulada final es menos marcada, pero también existe. Entonces, queda ahora en mí proponer un plan de desarrollo, proponer una secuencia de perforación de pozos futuros, y en función de eso digo, bueno, voy a perforar 5 pozos más. Sí. Este está yendo a una zona donde hay 2 metros de reservorio, este 3, este 8, este 7 y este 12. Sí, 2, 3, 7, 8, 12. Entonces voy a venir acá y voy a decir 2, 3, 7, 8, 12. Y digo, el pozo que yo perforo y está yendo a un lugar, a una zona del reservorio que tiene 2 metros de espesor, si esta tendencia, estas dos tendencias que encontré tienen algo de sentido, deberían apuntar en toda su vida a este caudal inicial para 2 metros y esta EUR para 2 metros. El de 3, un caudal inicial un poco mayor y una EUR un poco mayor. Lo mismo con el de 7, lo mismo con el de 8, lo mismo con el de 12. Entonces, en este caso estoy diciendo que estos 5 pozos, cada uno va a tener su propio caudal inicial y su propia EUR. ¿Cómo construyo eso? Bueno, por ahí tengo que alejarme un poco de la forma clásica en la que construía el pozo tipo y dejar un pozo tipo que tenga un grado de libertad, o más, por ahí más de un grado de libertad, donde el caudal inicial y la acumulada final que yo estimo para los pozos esté relacionada a esta variable por sobre cuánto es el valor de declinación, si es 0,15 o 0,16. Entonces, este gráfico lo emparejo con, lo hago acá más chiquitito, pero es el mismo gráfico que veníamos mirando antes, de caudal versus tiempo. Y digo, el pozo 2 tiene que empezar con este caudal inicial, ¿sí? Y tiene que acumular este volumen. Entonces, va a tener un caudal inicial relativamente chico y va a acumular este volumen. Perdón, el de 2 dije. El de 7 va a arrancar con un caudal inicial, sí, el verde. El de 7 y va a acumular un volumen que sale de este punto. Y obviamente lo mismo con el de 12. Voy a tratar de que los comportamientos sean parecidos, voy a tratar de que la curvatura de la hiperbólica sea similar. Si todos mis pozos se comportan exponenciales, acá no voy a tratar de no hacer hiperbólicas, voy a tratar de hacer exponenciales que acumulen lo mismo. Entonces, si en vez de hacer esta hiperbólica yo necesitara que estos pozos fuesen exponenciales, porque históricamente mis pozos fueron exponenciales, entonces trataría de hacer una exponencial que acumule, bueno, me salió mal, pero que acumule lo mismo que la hiperbólica negra que hice antes. Entonces voy a tratar de respetar en rasgos generales el comportamiento que tienen mis pozos. Por ejemplo, todos son, o el promedio de mis pozos se comportan como hiperbólicas de B de curvatura 0,3. Voy a tratar de mantener esa curvatura, ese comportamiento, pero mi foco va a estar puesto en caudal inicial y EUR, ¿sí? Caudal inicial y acumulada final. ¿Por qué esas dos variables en vez de decir voy a respetar el caudal inicial y la declinación y que acumule lo que sea? Por ejemplo, podría ser este mismo gráfico con caudal inicial y un valor de declinación versus
espesor útil y que a medida que hay más espesor útil la declinación es más chica, por ejemplo. ¿Podría ser eso? Sí, obvio que podría ser eso. Pero la combinación de ese caudal inicial, esa declinación y la curvatura me va a dar, la EUR va a ser un dato de salida. Y como las dos variables que más van a impactar sobre la evaluación económica son o sea, todo lo que esté asociado a una variable física concreta de producción, caudal y acumulada, como esas dos van a ser las que más afecten sobre el valor final, entonces dejar acumulada, por ejemplo, la variable acumulada, como una variable de salida del cálculo y no como una de las variables que estoy considerando y la estoy mirando y le estoy prestando atención como variable de entrada, hace que pueda meter la pata más de lo que estoy cómodo para aceptar. Entonces, al menos yo personalmente trato siempre de usar las variables que más impacto van a tener sobre el BAN como las variables que analizo y que miro y que me fijo y chequeo que la acumulada de 12 sea realmente un valor lógico. Acá la acumulada final de 12 justo me coincide con un pozo real que acumulo eso. Perfecto, eso me da una cierta tranquilidad. Si hago este mismo cálculo mirando, por ejemplo, caudales iniciales y declinaciones iniciales, y la EUR solamente es un dato de salida, por ahí, por la combinación de variables y porque hay ruido en la información de entrada, por ahí termino con una acumulada final que es 50% más grande que cualquier otra de toda la historia del campo. Entonces, si bien la matemática lo respalda, hacer matemáticas sin estar prestando la atención a la parte física siempre es para lío y siempre es cuestionable. Entonces es más prolijo prestar atención a las variables que realmente tienen un motivo físico por el cual ocurren. O sea, el volumen final que produce un pozo está asociado a un montón de variables, pero tiene que tener un sentido lógico. Tiene el volumen que saco de una unidad de reservorio, de una unidad de volumen, tiene que estar asociado con un factor de recuperación final, con las energías que actúan sobre él, bla, 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 bla. En cambio, la declinación inicial, un poquito más, un poquito menos, puede afectar mucho el volumen final y me va a cambiar el factor de recuperación en un orden de más o menos 50% por ahí. Entonces, nada, mejor atarse a variables reales que a variables más meramente matemáticas. En este caso, lo que me queda es un pozo tipo que tiene un grado de libertad y ese grado de libertad es el espesor. Y si yo cambio mi plan y digo, bueno, este no lo voy a perforar, le voy a perforar uno acá que tiene 6 y este de 2 no lo voy a perforar y voy a perforar uno acá que tiene 11. Entonces, rápidamente puedo cambiar mi curva, ajustar mi nuevo plan con las curvas, salió de la de 2 y entró una de 11. ¿Sí? Entonces me queda un pozo tipo que me queda atado a esa variable, y esa variable, en este caso en particular, que es el más simple, es estática. ¿Cuáles son las distintas variables estáticas que podría meter en juego acá? Todas las que se les ocurran, pero algunas de las clásicas, si tengo tipos de roca, tengo bien marcado una zona de mejores propiedades petrofísicas, mejor permeabilidad absoluta o intermedia o mala, ahí puedo tener una segregación del pozo tipo de la zona buena, de la media y de la mala, y puedo hacer el mismo comportamiento, o la misma búsqueda de comportamiento. Puedo hacer, por ejemplo, en la cuenca del Golfo, cantidad de arenas que contacto. ¿Sí? Hay muchos métodos para secundaria analógicos donde el número de arenas contactadas, el número de reservorios contactados es una de las variables fundamentales de entrada. Acá estamos haciendo una analogía para primaria, también por ahí debería serlo. ¿Cuántas arenas contacto? No es lo mismo un pozo que va a ir a una zona que toca 2 arenas que un pozo que va a ir a una zona donde toca 20 arenas. Entonces podría ser estas dos mismas variables versus número de arenas contactadas. Y en vez de hacerlo algo con una variable continua como es el espesor, lo hago con una variable discreta como es un número entero de arenas contactadas, pero también es un redato. Lo podría hacer por ejemplo, hay empresas que hacen esto mismo, pero en vez de hacerlo con una variable continua, como ser el espesor,
lo hacen con intervalos discretos. Entonces dicen, bueno, si el pozo cae entre 0 y 5, le llamo pozo tipo chico. Si está entre 5 y 10, pozo tipo medio. Y si está por encima de 10, pozo tipo grande. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo esto mismo, solo que por ahí ni saben que lo están haciendo, ¿sí? Están haciendo 3 pozos tipos que dependen de una variable que es el espesor y es en qué franja de espesor está cayendo. Y en vez de hacerlo así, donde puedo entrar en cualquier valor del eje X, digo, bueno, entre 0 y 5 el promedio es, por ejemplo, entre 0 y 5 el promedio de caudales es más o menos este, el promedio de acumuladas es más o menos este. Entre 5 y 10, el promedio de caudales iniciales es más o menos este, el promedio de acumuladas es más o menos este. Y por encima de 10, el promedio de caudal inicial es este, el promedio de acumulada es este. Entonces, en vez de hacerlo continuo, quedan escalones discretos, pero la idea es la misma. ¿Sí? Esto también se usa, hay un montón de empresas que tienen múltiples pozos tipos para el mismo reservorio y le llaman zona buena y zona mala, flanco este, flanco oeste, zona de distintos espesores, zona de distintos porcentajes de agua. La de agua es un poco más gris porque es un cambio dinámico, así que lo vamos a ver más adelante. Pero esto se usa bastante, solamente que por ahí no lo llaman así directamente, pero la idea que germina, de la cual germina esto es la misma. Entonces vayamos a lo que llamé casos complejos, que son los últimos 5 casos, y empecemos con dependencia dinámica, donde vamos a hacer este mismo gráfico de caudal inicial o de acumulada. Hagamos por ejemplo caudal, como para tener una idea. Ahora, voy a mantener todas las demás variables constantes, solo voy a mirar la dependencia dinámica. Pero si tuviese espesores, por ejemplo, y dependencia dinámica, debería mirar las dos al mismo tiempo. Pero asumamos que es un reservorio completamente homogéneo, es todo igual, y voy a mirar solamente caudal inicial de los pozos en el momento que se perforaron versus la fecha en la que se perforaron. Entonces, esto es hoy. Hay un pozo que se perforó hace 5 años y empezó con este caudal. Hace 4 y medio. Esto, este. Todos los últimos pozos que perforé tienen este comportamiento, este caudal inicial. Puedo hacer, o debería hacer, esto mismo para acumuladas EUR y me da un comportamiento similar. ¿Qué me está diciendo esto? Que los pozos realmente parecen ser independientes. ¿Sí? Que no importa el momento en que los perforo, más allá del ruido que tengo y una dispersión asociada a pequeñas heterogeneidades que no puedo identificar, por eso digo que son análogos. O sea, si yo sé que todos los de arriba son en una mitad de un lado del reservorio y todos los de abajo son en otra mitad del reservorio, entonces hay una variable que me está ocasionando esta diferencia. Pero si sospecho que todo el reservorio es más o menos homogéneo y a pesar de eso tengo un ruido, entonces la variable que me ocasiona estas diferencias no la puedo identificar. Si estoy en esa situación, entonces pongo todos los pozos dentro del mismo gráfico y veo que el comportamiento, el caudal inicial de los pozos a medida que pasa el tiempo no fue cambiando mucho en promedio. Entonces, el pozo que voy a poner el año que viene y el año siguiente y el año siguiente, no tengo motivos para decir que no van a estar sobre esta tendencia. Podría agregarles ruido, en general no vale la pena. Ahora, ¿qué pasa si miro para atrás mi historia y veo que los pozos, a medida que fue pasando el tiempo, fueron haciendo esto?
Sí, estoy en escala semilogarítmica, por ejemplo, entonces esto es 1000, esto es 100, esto es 10, bueno, creo, no, me excedí. Digamos, esto es 100 y esto es 10, y acá tengo toda la diferencia. Entonces, ahora claramente está habiendo una tendencia a la baja de caudal inicial y por ahí también de acumulada inicial, de acumulada final. Primera pregunta, ¿a qué puede estar asociada esta baja? Lo más usual, más usual es, si estoy en producción primaria, que el reservorio se está depletando, que los pozos ven la pérdida de presión del reservorio por acción de los pozos previos. Entonces cada vez que voy perforando encuentro menores presiones iniciales, etc. Puedo comprobar esto fácilmente cuando perforo, si estoy haciendo RFT, puedo ver, potencialmente debería poder ver los cambios en la presión estática del reservorio. Ahora, eso desde un punto de vista físico. Desde un punto de vista operativo, la variable más usual por la cual esto puede estar pasando es porque, ya sea concreto o intuitivo, voy a estar tratando de perforar las mejores zonas primero, las mejores locaciones primero para maximizar el vano. Entonces, puedo no tener perfectamente identificado el motivo de por qué una zona suele andar un poquito mejor que la otra, o puede haber motivos que no llego a poner en palabras de por qué algo anda mejor que otro o que otra cosa, pero si tengo esa intuición de que eso realmente está ocurriendo, voy a tratar de hacer esas zonas primero. O realmente tengo evidencia de que eso está pasando, pero no encuentro el motivo, ¿no? O sea, y sigo asumiendo que todo es análogo y sin embargo el flanco este anda mejor que el flanco este de la estructura y es probable que perfore primero las zonas que mejor funcionan. Entonces, que tenga un comportamiento a la baja suele ser la combinación de ambas. Variables físicas reales, como la presión que va cayendo al reservorio, y variables operativas reales de cuando tenga la opción, es probable que perfore las mejores locaciones primero. Podría tener comportamientos al revés. En general, al principio de la historia de la vida del yacimiento voy a tener comportamientos donde voy a tener leves mejoras, o debería esperar leves mejoras porque estoy recorriendo la curva de aprendizaje. Entonces voy optimizando la forma en la que perforo, el lodo, voy dañando menos la formación y me voy afilando. Una vez que llego o que recorro el grueso de la curva de aprendizaje, entonces estas dos que mencioné antes empiezan a tomar preponderancia y empiezo a tener el comportamiento a la baja, o eso es lo más usual. Voy a poder mantener esa mejora inicial y casi obligatoriamente no. En algún momento, ya sea en corto o mediano plazo, no importa cómo esté siendo mi tendencia, en algún momento debería o estabilizarse, en el mejor de los casos, o empezar a declinar en el peor de los casos. Entonces, cuando esto baja, queda en mí encontrar esta tendencia, pronosticarla para el futuro y decir, el pozo que voy a hacer en 2021 debería tener este caudal inicial, el pozo que voy a hacer en 2022 debería tener este caudal inicial. ¿Cuál es el error más normal de no hacer esto? Agarro todos los puntos azules, promedio los puntos, o sea, si hago el mecanismo habitual de pozo tipo, llevo todos los pozos a tiempo cero, los promedio, saco la curva del medio, la suavizo con una función matemática, y cuál va a ser el caudal inicial que me dé eso. Y el promedio de toda la nube de puntos azules. Supongamos que este es el promedio, ¿sí? Este promedio es, no sé, 50, 40, 40. En esta escala semilogarítmica, ¿no? Luego 10, 20, no sé, 20, 30, por ahí es más 30 que otra cosa. 20, 30, 40, 50, 60, 70, sí. Algo así, ¿no? Es 30. Lo quiero hacer más zarpado todavía. Supongamos que estos dos puntos no están.
y tengo esto, ¿no? Entonces digo, bueno, el caudal inicial que le voy a proponer a estos pozos 2021-2022 es de 30, si lo hiciese de la forma clásica de pozo tipo. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que puse un pozo cuyo caudal inicial era 30 o más? Voy a mirar y es, no sé, 2016. Desde hace 4 años que no tengo ningún pozo que dé este caudal inicial. Desde 2016 a hoy, perforé 8 pozos y los 8 dieron 20 o menos. Entonces, estimarle a estos pozos un caudal inicial de 30 es como mínimo controversial. ¿Sí? Desde hace 4 años que no consigo un pozo que tenga esa acumulada inicial. Los últimos que puse estaban en 15, 8, 9 y 11. ¿Le voy a poner 30 realmente? No tiene mucho sentido. Pero eso es lo que haría si hiciese el pozo tipo clásico. Entonces, uno de los primeros chequeos que debería hacer antes de ponerme a hacer el pozo tipo clásico es: ¿hay dependencia dinámica en este campo? ¿Sí o no? Y hacer este gráfico. Si la respuesta es sí, entonces casi me prohíbe la capacidad de hacer el pozo tipo clásico. Debería hacer algo así, con caudal inicial, con acumulada final, EUR, ver la tendencia y construir con los datos que obtengo para 2021, 2022, lo que sea, un pozo tipo con el que respete esas variables y construir la curva de forma sintética, como hicimos antes. Digo, bueno, una hiperbólica más o menos de la misma curvatura que tienen los pozos históricos, pero cuyo caudal inicial y EUR salgan de este gráfico. Es mucho más fácil, es mucho más consistente, es muy difícil de cuestionar, y a medida que pasa el tiempo puedo ir haciendo cambios. No es lo mismo el pozo que haga en 2021 que el pozo que haga en 2025, y eso está bien, es lógico, es correcto. Si no tengo tiempo ni ganas, ni mi jefe me deja hacer esto, la solución de compromiso que puedo hacer es, bueno, no miro todos los pozos, por más de que sean análogos, toda esta parte la cancelo de mi cálculo y miro los últimos 3, 4, 5 años. Y digo, bueno, puedo hacer la tendencia y todo eso, podría, pero no me dejan hacerlo. ¿Sí? En el trabajo no me dejan hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Miro esta última franja de datos y a estos les hago el pozo tipo clásico. Y el pozo tipo clásico me va a poner este caudal inicial y este caudal inicial. ¿Sí? Porque estos caudales iniciales los llevo a tiempo cero, los promedio, y el promedio me da esta línea. Y mi caudal inicial, en vez de ser 30, va a ser, no sé, 13. Ok. En vez de 30, me dio 13 cuando la tendencia por ahí me daba, no sé, 9. ¿Sigue siendo optimista? Sí, pero es mucho menos optimista que este. Entonces, no digo la mayoría, pero varias de las empresas en general hacen algo parecido a esto. Agarran los últimos datos y sobre esos últimos datos hacen los cálculos. Se podría hacer también algo medio ponderado, donde se hace un pozo tipo donde los de adelante tienen más ponderación que los viejos, entonces no los descarto por completo, los incorporo. Entonces hago el pozo tipo clásico, pero le doy más prioridad a los de adelante, entonces inclino la balanza hacia este lado. Pero hay que hacerlo bien, porque si no se hace bien, la matemática está mal gestada. Entonces, si tengo años donde no perforé y tengo huecos, entonces le estoy poniendo a 2 zonas distintas los pozos de 2011 con distinto peso, porque en uno perforé y en otro no. Hay que hacerlo bien. Se puede, sí, pero hay que hacerlo con cuidado. Y no siempre se hace con cuidado. Acá está contado un poquito todo esto que estuvimos charlando, con las distintas alternativas. Vamos a la siguiente, o las siguientes dos en realidad, que es caso 12 y caso 13, que es montar, que es algo que no habíamos hecho todavía, montar un incremento sobre una curva existente. ¿Sí? Por ahí la más usual que vamos a encontrar en la industria es, o las dos más usuales, que son caso 12 y caso 13. Una es una respuesta de secundario y otro es
una estimulación. La separé por dos motivos medio arbitrarios, que es si tengo una respuesta de secundaria, uno esperaría, y esto que voy a decir no necesariamente es así, y en el caso de que no lo sea debería usar el caso 13 en vez del 12, pero uno esperaría que una respuesta de secundaria incorpore volumen, una gran cantidad de volumen. Entonces, esto es caudal versus tiempo, este es el pozo real que existía en primaria, y esto es el incremento por secundaria, que ya vamos a ver en la siguiente materia que no significa que esto sea secundaria y esto sea primaria. En el momento que empiezo a inyectar agua y la presión deja de caer, es todo secundaria, pero si lo miro como proyecto incremental, entonces esta curva hubiera tenido unos costos y esta curva tiene unos costos distintos, entonces puedo hacer el band de la diferencia. Sí, pero desde el punto de vista físico y el punto de vista económico son cosas distintas. Entonces, puedo hacer la resta entre estas dos cosas y graficar la forma del incremental. Y decir, cada vez que perforo un inyector en una zona que está envuelta por pozos productores, los productores de alrededor sienten este incremental. Entonces puedo construir una curva tipo, un pozo tipo de los incrementales nada más. Agarro todos los incrementales, los llevo a tiempo cero, los promedio y hago todo lo mismo que venía haciendo. Y puedo agarrar esa curva y aplicársela a los pozos inyectores. Entonces los pozos productores tendrían sus declinaciones o sus pozos tipos de primaria, y cada uno de los pozos inyectores el incremento que ocasionan sobre los productores. Es una buena forma, es una forma práctica de trabajar, hace más fácil que sea toda la parte de construcción de pronósticos y la construcción de vanes, tipo de cash flow y van. La verdad que está bueno, queda útil, es una forma que está buena. ¿Qué es lo que no estoy incorporando acá que sí incorporo en el caso 13? Que lo voy a hacer en otro color. Que esto me ocasione una ganancia en una porción y una pérdida en otra porción. Puede pasar, obviamente puede pasar, incluso en el peor de los casos, donde, y por eso al caso 13 no lo llamé secundaria, lo llamé directamente una estimulación. Incluso en el peor de los casos, donde tengo una estimulación de tal forma que este incremento se me compensa perfecto con este incremento y el delta volumen neto es cero, ¿sí? Lo que gano acá lo pierdo acá. Esto podría tener band positivo. De hecho, esto es muy usual en la industria, se llama un proyecto de aceleración, donde este volumen en vez de producirlo acá lo produzco antes y puede que tenga band positivo. Esos proyectos tienen doble TIR y mientras la tasa de descuento caiga entre nuestras dos TIRs, entonces el band da positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando hago matemáticamente la misma operación que hice antes haciendo la resta de los escenarios para sacar el incremental de secundaria? Cuando hago la resta entre esta curva y esta curva, o bueno, digamos así, y esta curva, y acá lo voy a hacer en escala cartesiana, no en escala semiline, lo que va a pasar es que acá voy a tener una ganancia positiva y acá voy a tener, lo voy a hacer más suave, una pérdida. Entonces, acá voy a tener un caudal inicial del incremento, todos estos caudales positivos, y acá voy a tener caudales negativos. Y no hay ningún problema con tener caudales negativos, pero hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Mientras se maneje con cuidado no hay problema, porque lo que estoy graficando es el caudal de una diferencia entre una condición y otra. Entonces, esta es la curva tipo de una estimulación, por ejemplo, no sé, hice un ácido, hice una fractura, y
generé este comportamiento, agarro todas las curvas que son así, de todos los pozos donde lo hice, las llevo a tiempo cero, las promedio, hago toda la matemática clásica de pozo tipo y tengo mi curva tipo de la estimulación, que tiene una zona positiva y una zona de caudales negativos. No tiene nada de malo eso, porque esa curva siempre la voy a aplicar sobre un pozo existente. Lo que tengo que tener cuidado es que en ningún momento el caudal del pozo se vaya negativo. Entonces, si tengo un pozo que está produciendo 5, le voy a incrementar 5 y después va a bajar y va a llegar a 0 o a 1 o al límite económico, perfecto. Ahora, si era un pozo que estaba produciendo 3, le monto esta curva y en algún momento el pozo se me va a menos 4, estoy haciendo lío. Cuando ese pozo llega a 1 o al límite económico, tengo que cortarlo. Entonces, no tiene nada de malo estar trabajando con caudales negativos, pero tengo que tener cuidado de cómo lo estoy aplicando. No es tan difícil, es solo ser consciente que estoy trabajando con eso y tener precaución. Y dos, que el software que estoy trabajando me permita hacerlo. No todos los softwares admiten caudales negativos, entonces muchas veces te lo truncan. Esto está mal, porque mi estimulación es una ganancia hoy como producto de una pérdida futura, y si solo me quedo con la parte que es la ganancia, entonces este band va a ser una fiesta, ¿sí? Pero es irreal, porque esto solo pasa si este volumen que iba a sacar después lo saco antes. Hay que tener cuidado y nada más, eso es todo. Pero bueno, nada. O sea, es muy usual. Y a esto le podría agregar una complejidad más, que es el caso 14, que es qué pasa cuando tengo estimulaciones múltiples sobre el mismo elemento productivo. Por ejemplo, la misma capa. Hay yacimientos en Mendoza que si los dejamos a sus propios medios, van decantando sólidos en fondo, se van dañando los punzados y el pozo va perdiendo productividad. Entonces, si no hacemos nada, el pozo tiene este comportamiento. Entonces, crónicamente, las empresas hacen una pequeña estimulación ácida, una limpieza de los punzados, donde recuperan un poquito de producción. Y con el tiempo va empeorando. Y al tiempo hacen un incremento y después va así, y después un incremento y después va así, y después un incremento y después va así. Entonces, si miro el pozo como si miro el pozo como algo que si yo me alejo y le dejo de hacer cosas, ¿cómo se va a comportar? Y estoy acá, el pozo si no le hago nada va a hacer esto. Ahora, si miro el pozo como una unidad operativa a la cual yo crónicamente le estoy haciendo esta limpieza, entonces el pozo promedio es esto. ¿Sí? ¿Ambas valen? Por supuesto. Voy a tener que armar la curva tipo que a mí me interesa sabiendo que esto está ocurriendo. Entonces, opción A. A cada uno de los pozos que tengo les aproximo esta curva que va por el medio de los dientes de sierra estos. Es la línea roja, esa línea roja la llevo a tiempo cero, la promedio, hago todo lo que hice, chequeo la parte dinámica, chequeo la parte estática, hago todos los chequeos que quiero hacer, construyo la curva tipo, el pozo tipo rojo, y cuando aplico esa curva en un pronóstico, voy a tener este comportamiento y voy a tener asociados una inversión el día que perforo y múltiples inversiones en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que la curva roja exista, tengo que estar poniendo dinero cada 2 años, por ejemplo. Si no, tengo la curva azul. O sea, tengo esta curva que la perforo y baja, nada más. Entonces, ¿puedo usar la curva roja? Sí. Tengo que armarla como el promedio de todo lo que fui haciendo y con todas las inversiones que fui haciendo. Entonces armo un cash flow donde pase eso. Algunas empresas, para no hacer esto, lo que hacen es distribuyen esta plata en vez de momentos discretos en un momento mucho más continuo y lo ponen como OPEX.
Entonces dicen, está bien, sí, cada 2 años voy a una estimulación ácida, pero es como si todos los meses pusiera un poquito de plata, ¿sí? Como si hiciese una previsión de todos los meses. Entonces distribuyen esto y hacen la curva roja con inversión inicial y OPEX más caros. ¿Sí? En vez de tener el OPEX real que se hunde todos los meses para el mantenimiento de la actividad, agarran ese incremental de la estimulación y lo distribuyen y hacen como que todo el reservorio, todo el campo, tiene un OPEX levemente más caro. Levemente o lo que sea, pero más caro. Que también está perfecto. Ambas tienen una limitación que es quedan atadas a la operativa real que tuvo el campo y no tienen forma de decir, bueno, ¿cómo sería mi pronóstico si aumentara al doble la frecuencia de las limpiezas, por ejemplo? O si hiciera 3 limpiezas y nada más, ¿sí? Hago esto y después lo dejo bajar. Acá, con la curva roja, nunca lo podría hacer, porque mi historia quedó pegada a la cantidad de operaciones reales que hice. La curva roja es una salida de lo que realmente ocurrió en el campo. Entonces perdí ese grado de libertad que es, ¿qué pasa si quiero hacer más o menos limpiezas? Entonces, lo que podría hacer es ver justamente lo que venimos charlando, por ejemplo, el caudal inicial y el delta EUR, ¿sí? El incremento, que era la diferencia entre estas dos curvas que yo venía haciendo, que obtengo cada vez que hago una estimulación sucesiva, una estimulación adicional en el mismo pozo. Entonces, ¿cómo deberían ser estas curvas o esas tendencias para estimulaciones dentro del mismo pozo? Bueno, o dentro de la misma unidad productiva. Es fácil entender que esta no puede mantenerse constante, porque si no, podría ser infinitas estimulaciones y siempre estaría ganando volumen. Entonces tengo que tener una pérdida no es lo mismo la primera estimulación que la octava o la 20ª. Entonces esto debería tener un comportamiento así, ya sea caudal o incremento de volumen. Y puedo estimar para cada una de ellas el límite económico. Esto estoy diciendo caudal inicial versus, no lo dije, perdón, número de estimulación. Entonces esto es la primera estimulación, me da este caudal inicial y este incremento de volumen. La segunda me da esto y esto. La tercera me da esto y esto. La cuarta está ahí al límite. La quinta me da un caudal que ya no me es atractivo. Supongamos que justo las dos pasan por debajo en el mismo momento. Entonces digo, hacer una quinta estimulación en un pozo que ya tuvo 4 me da este incremento de caudal y este incremento de volumen acumulado final en el pozo, de forma tal que la inversión que tengo que hacer para obtener estos incrementales ya no es atractiva, ¿sí? Ya es antieconómica. Entonces, esto me indicaría que nunca debería hacer más de 4 intervenciones, 4 limpiezas, 4 tratamientos ácidos o lo que sea que está haciendo este pozo en cada uno de los pozos. Y como ya sé cuál es el caudal inicial y la acumulada estimada para cada estimulación, y la primera es distinta que la segunda, la tercera y la cuarta, entonces puedo hacer las pequeñas curvitas incrementales. Entonces puedo decir, el caudal versus tiempo de la perforación del pozo es este caudal inicial y este comportamiento. De la primera estimulación es este incremento y esta EUR. De la segunda estimulación es un caudal menor y este incremento. De la tercera es esto y esto, y de la cuarta es esto y esto. Y yo puedo elegir cuántas hago. Entonces, voy a tener un pozo tipo que va a quedar en función de esta variable. Y digo, bueno, si quiero perforar un pozo y hacerle 2 estimulaciones, lo perforo. Al año, a los 2 años, le hago la estimulación azul.
y tengo ese incremento, y a los 2 años le hago la segunda, y tengo este incremento más chico, y declina, y no quiero hacer más. Y este es un pozo tipo, una especie de pozo tipo que me queda armado con la perforación y 2 estimulaciones. Y puedo incorporar eso en mi pronóstico, en mi cash flow. Pero también podría hacerlo con 3. Incorporar eso. Entonces queda mucho más flexible, donde yo decido cuántas estimulaciones y en qué momento las voy a hacer. Hay un límite de cuánto puedo jugar con esto, porque estas estimulaciones están hechas en intervalos de tiempo que conozco, entonces si los acerco mucho ya deja de ser una analogía, si los alejo mucho también, pero si me mantengo en tiempos lógicos, entonces puedo tener un poco de juego con esto. Cosa que con la curva roja que había hecho antes no me pasaba, quedaba atado a esa curva. Bueno, y el último caso, la verdad que no tiene mucho de matemáticas, sino que es más bien una discusión de todo esto que estuvimos hablando. Fue medio de un único fluido, ¿sí? Una única fase productora. El caso 15 habla de las producciones multifase. No incorpora matemática, solamente dice, si vamos a trabajar con flujo multifásico, vamos a tener que, por ahí lo más correcto es tener en consideración cuál es la energía que está ocasionando que el fluido salga del pozo. Si estoy en una recuperación primaria, con un empuje natural de agua muy fuerte, y estoy con un porcentaje de agua arriba del 90%, entonces el driver principal de que el fluido salga del reservorio es ese empuje de agua. Lo que salga de petróleo, lo que salga de gas disuelto, lo que salga de gas, si queda algo de gas libre en esa condición, es un subproducto. ¿Sí? Lo importante es modelar la producción de agua. Entonces, probablemente lo que haga en ese caso sea estime una producción total de agua o total de líquido, por ejemplo la bruta, y pronostique en el tiempo y hacia el futuro, o estime en el tiempo y pronostique hacia el futuro cuál es la relación entre el volumen de petróleo que está saliendo y el agua que está saliendo. ¿Sí? Puede ser el water, puede ser el watercat, lo que sea, una proporción entre los dos fluidos. Entonces, estimo o el caudal total de agua o el caudal total de líquido que está saliendo y pronostico esa proporción. Y el petróleo lo saco como la cuenta entre esos dos pronósticos. ¿Sí? El petróleo va a ser un output, no va a ser lo que uso para pronosticar. Lo mismo con un reservorio que está produciendo gas, mezcla de gas libre con gas disuelto, un petróleo saturado que está produciendo bastante gas. ¿Qué voy a estar haciendo? Y voy a pronosticar el petróleo y el gas va a ser un subproducto. ¿Y a qué variable voy a tener atado el gas? Y probablemente al GOR. Y voy viendo la evolución del GOR, voy viendo la evolución de la producción de petróleo, y el volumen de gas real producido sale como la diferencia o sale como una proporción entre esos dos caudales. Entre esos dos pronósticos, uno de caudal y uno de relación gas-petróleo. Entonces, de nuevo, ahí se empieza a volver más difícil, las analogías, es más difícil de aseverar que se está cumpliendo una analogía, entonces hay que tener cuidado, medio que lo único que dice es eso, hay que usar un poco de sentido común y hay que entender por ahí con más rigurosidad qué es lo que está pasando en fondo. Léanlo, chusméenlo, así les queda un poquito más claro. Quiero creer que lo escribí mejor de lo que lo estoy diciendo ahora, pero esa es la idea general. Así que bueno, con esto terminamos este tema, después seguimos con IPR.